What does it mean to be Anglican? Well, it's actually a pretty complex question. And you may be surprised to find out that being Anglican is a whole lot bigger than you think. For many of us, it means worshiping through a beautiful liturgy that points us to Jesus, and being rooted in centuries of tradition. It also means sharing an identity, a mission, and a place to belong. But being Anglican is way more than that. It also means being invited into a family of believers that spans cultures and languages around the world. We call this family the Global Anglican Communion. And there are a lot of us out there. Did you know that the Anglican Communion is the world's third largest Christian denomination? With over 85 million members in more than 165 countries, places like Iran, Vanuatu, and Lesotho. Where even is Lesotho? Like any large family, we celebrate both our unity and our diversity. United in our love for Christ, Anglicans embrace the beauty of local cultures and languages. We believe in a God who has just as much to teach us through our brothers and sisters around the world as we have to give them in return. We are a church rich in relationships, and relationships have power to change the world. And it can be easy to take this for granted, but we have to remember these relationships are an amazing gift. International aid charities spend millions of dollars hiring staff overseas, but we Anglicans already have a deep connection with millions of inspiring local leaders around the world who are already serving their communities. And that's an incredibly efficient way to transform lives. So what does it mean for you to be an Anglican? Being Anglican means joining a larger story of mission and partnership. This story is changing the world, and it's our story. To learn more about how you can serve the poor and transform lives across the globe, visit ardf.org. Bien, ¿qué valores positivos vemos ahí expuestos? Es un buen vídeo, ¿no? ¿Qué cosas así resultan atractivas para el espectador? ¿Perdón? Liturgia, muy bien. Muy bien. La misión, muy bien. Ya ven que la imagen que dan del anglicano no es British ni English, sino que es bastante multiculti, como dicen en Alemania, multicultural. ¿Qué más? Diversidad, muy bien, esa es la palabra. Todas las culturas, efectivamente. Relaciones, rostros sonrientes, trabajo en equipo, ¿no? Bien, ese es el mensaje que transmite el vídeo, ¿no? Vamos a ver un poco de historia y vamos a ver qué es realmente el anglicanismo. Bien, recordamos un poco el origen de la Iglesia anglicana, que ustedes recordarán, nace con Enrique IV y los deseos de sucesión que él tiene, como al no tener descendencia masculina de Catalina de Aragón, quiere anular ese matrimonio, el Papa no accede, aunque los obispos ingleses sí que acceden a su petición. Interviene ahí un personaje importante que tienen ahí abajo, a la izquierda es Thomas Cranmer. Thomas Cranmer va a ser importante no solo por el lugar político que ocupó como canciller de Inglaterra, sino también porque va a redactar los libros litúrgicos de los anglicanos. Y ese acto va a tener una influencia bastante grande, ¿no? Bien. Después también tenemos como resultado de las tensiones que existen entre Roma y Canterbury, la ruptura en 1534. Fíjense ustedes que
Si Lutero rompe con Roma en 1517 a 1534, en esos 17 años, la Iglesia en Europa se ha reducido a la mitad. La mitad de la Iglesia en Europa se vuelve protestante. Con las reformas sucesivas de Lutero, Zwinglio, Calvino y ahora la reforma anglicana. Aquí un pequeño excursus. Hay una pequeña discusión a ver si el anglicanismo es un fenómeno en sí mismo, distinto del protestantismo, mientras otros autores hablan de la reforma anglicana o la reforma inglesa. Vamos a ver que hay un ir y venir, una serie de bandazos en un sentido y en otro, lo cual a veces no es fácil delimitar cuál es su identidad, ¿no? Bien, Enrique VIII publica los 6 artículos en 1539, que son artículos bastante católicos. Por ejemplo, afirma el celibato, la vida monástica, la confesión auricular o la transustanciación, es decir, temas especialmente católicos. Vamos a ver que esta doctrina originalmente protocatólica, originariamente católica, va a ir cambiando y acercándose cada vez más al protestantismo. Bien, a Enrique VIII le sucede Eduardo VI, donde ya llega una influencia calvinista. Bucero, que era el reformador de Estrasburgo, viaja a Cambridge y ahí en una taberna se dedican a comentar textos de Lutero. Entonces, digamos, Enrique VIII era tan antiluterano, de hecho tiene una disputa con él, una polémica con él, como anticatólico. Pero digamos que la evolución de los hechos es que va a recibir influencia del protestantismo, no tanto luterano, sino de tipo calvinista, por esa llegada de Bucero a... De hecho, Cranmer mantiene esa relación, es decir, esa correspondencia tanto con Calvino como con Bucero, que es este reformador que decíamos de Estrasburgo. Cranmer va a redactar el Common Prayer Book o Book of Common Prayer, porque he encontrado las dos formulaciones, que en un principio hay una edición anterior del 49, después del 52 y después del 63. Estas fechas van a ser importantes porque el contenido formal de ese libro litúrgico propio de los anglicanos pues va a variar sustancialmente, como vamos a ir viendo. Y entonces se propone como el elemento fundamental del anglicanismo, por un lado la Biblia, por otro lado los dos sacramentos que admitía Lutero, el bautismo y la cena, la Eucaristía, y después la estructura episcopal. O sea, la diferencia con Lutero y Calvino es que el anglicanismo reconoce el episcopado histórico y por eso van a ser llamados en Estados Unidos episcopalianos, frente a los presbiterianos, que serán más bien los calvinistas. ¿De acuerdo? Bien, el problema es la inserción de un elemento eclesiológicamente distinto y heterogéneo, que es la figura del rey, que la cabeza visible, quizá más simbólica que real, de la Iglesia anglicana es el rey o la reina, mientras el arzobispo Canterbury es el primus inter pares, que es, digamos, la figura que hace unidad en toda esa comunión anglicana, se llama ahora, es decir, una familia inmensa de iglesias, a veces un poco heterogéneas, pero con esos elementos en común. Sí. Por ejemplo, la iglesia anglicana que está en Estados Unidos, aún así también está relativamente bajo el mando del rey. No, por eso, evidentemente, bueno, primero los episcopalianos cambian de nombre también por eso, ponen un acento mayor en el episcopado histórico
Y por eso está la figura religiosa del arzobispo Canterbury, que es, digamos, el primus inter pares, el primero entre los iguales. Yo creo que sí. Y por eso se llama también comunión anglicana, porque a los nigerianos o a los kenianos anglicanos, bueno, pues el rey o la reina le inspirarán algo, pero quizá no lo suficiente. Y por eso hay una referencia, digamos, más episcopal, más eclesial. Bien, con el gobierno María Tudor, como ustedes sabrán, hay un retorno al catolicismo, se reconoce al Papa como cabeza visible y hay una represión a los protestantes que creará un fuerte sentimiento anticatólico. De hecho, no sé si lo ven ahí, una bebida. Esa bebida es el Bloody Mary. Es un cóctel y hace referencia a todas las ejecuciones que hizo la Reina María de anglicanos y protestantes, ¿no? No sé si es zumo de tomate con ginebra o algo así. No sé muy bien en qué consiste, pero digamos que el imaginario popular es profundamente anticatólico. Y entonces viene la reinstauración por parte de Isabel I del anglicanismo y la creación de una iglesia nacional. Ya nos estamos dando cuenta que esto es uno de los rasgos fundamentales del anglicanismo, es decir, que se crea una iglesia para un determinado país, ¿no? Se van difundiendo las ideas protestantes porque ella readmite a los protestantes para que lleguen a la isla, a las islas británicas, y entonces esa influencia es notoria. Y en el año 59 crea la Ley de Uniformidad de Culto, que como el nombre indica, se admite solo el culto anglicano y por lo tanto ahora quienes van a ser perseguidos van a ser los católicos. Hay una leyenda histórica, por ejemplo, Shakespeare, que crea el teatro isabelino, es de origen católico, que muchas de sus ideas que aparecen en los dramas son de tipo católico, aunque digamos lo tiene que decir un poco por lo vaginis, decimos nosotros en voz baja, para evitar la represión por parte de las autoridades del momento, ¿no? Y aquí es cuando llega el nuevo Common Prayer Book o Common Book of Prayer del año 63. ¿Qué ha pasado? Pues que como Cranmer tenía esa influencia calvinista, había cambiado la fórmula de consagración y había suprimido en primer lugar toda referencia sacrificial, que es importante en el caso del sacerdocio y la Eucaristía, y por otro lado no explicitaba qué tipo de grado del sacramento del orden estaba impartiendo. O sea, no se decía si se ordenaba de diácono, presbítero u obispo. Porque para los calvinistas el episcopado no es importante. Y digamos que lo dejaba un poco en la indeterminación. Aquí, sin embargo, se dan cuenta del fallo y vuelven a establecer la fórmula originaria. ¿Qué ha pasado mientras tanto? Que ha muerto el último obispo válidamente ordenado. Y por lo tanto, los que están ordenando ahora con la nueva fórmula que vuelve a ser válida, no estaban realmente válidamente ordenados. Y entonces, con ese sencillo acto, se pierde la sucesión apostólica. Esa es la conclusión a la que llegan las investigaciones de León XIII en la Apostolice Cure, ya en el siglo XIX. Por eso es importante la figura de Cranmer y las vicisitudes del Common Book of Prayer. Bien, es excomulgada en 1570 y entonces hay una mayor persecución a los católicos. ¿Qué podemos decir de las características doctrinales? Pues una ya la hemos mencionado,
es que es una iglesia nacional, es decir, el vínculo que existe entre iglesia y Estado es especialmente estrecho y de hecho va a ser una tensión siempre presente, es decir, que la iglesia anglicana esté demasiado sometida a las autoridades civiles y que por lo tanto pierde su verdadera libertad. Por eso esa unión con la administración política va a ser, por ejemplo, lo que va a producir el movimiento de Oxford, no sé si les sonará en el siglo XIX, cuando dicen que bueno, es una iglesia establecida, una iglesia acomodada, una iglesia demasiado oficial y que tiene poco vigor evangelizador. Y por lo tanto, una iglesia servil al régimen establecido. Por lo tanto, esa unidad entre trono y altar resulta más que evidente, hasta el punto de que desde Isabel I hasta el año 1829 estaba prohibido ser católico en el Reino Unido. Todavía hoy ningún católico puede ser rey o reina, ¿no? Digo, menos mal, porque si es católico y tiene que ser cabeza de la Iglesia anglicana, pues es un problema que habría que resolver, ¿no? Igual es la solución para la unidad, no lo sé, pero habría que ver cómo se soluciona ese altercado, ¿no? Bien, y luego la estructura episcopal. Hemos dicho que apostaban por el episcopado histórico y tienen los elementos visibles de la sucesión apostólica. Es decir, son gente con mitra, báculo, con todos atributos episcopales, pero con esas vicisitudes que hacen afirmar a la Iglesia Católica que se ha perdido la verdadera sucesión apostólica de tipo sacramental, ontológico sacramental. Es decir, que un pastor anglicano, y los hay muy buenos, excelentes, pues no es como un pope ortodoxo o un sacerdote católico. Y como consecuencia, la Eucaristía que ellos tienen no es como nuestra Eucaristía. Creo que esto está claro, ¿no? ¿No se acuerdan del festín de Babet? Que es un relato escrito por una autora danesa que se hace católica y descubre la Eucaristía. Dice, esto sí que es verdadera presencia de Jesucristo, no lo que tenía antes como luterana. Pues algo parecido es lo que ocurre aquí. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? Bien, los 3 grados del ministerio son tal cual. El año 96 del siglo XIX, 1896, León XIII, que tenía una gran inquietud ecuménica y quería alcanzar la unidad también con los anglicanos, dice, bueno, vamos a ver qué ha pasado con esas ordenaciones. También hay una vicisitud de una posible ordenación de un obispo por ahí suelto, pero la conclusión a la que llegan las investigaciones es que esa sucesión apostólica no es plena. Puede haber una sucesión en la fe, pero no en la sucesión de imposición de manos invocando el poder del Espíritu, en las ordenaciones, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Bien, y el tercer rasgo que podríamos destacar es ese calvinismo moderado. Es verdad que la reforma protestante que hay en Inglaterra es más política que teológica, ¿no? Uno de los rasgos del anglicanismo es su comprehensiveness. No sé si he pronunciado bien, pero el capaz de integrar elementos aparentemente dispares, ¿no? Todo muy british, ¿no? Todo muy exquisito y muy educado, very kind, y entonces pues son capaces de contemporaneizar cosas que a lo mejor para los protestantes son incompatibles. Por ejemplo, el episcopado histórico con doctrinas protestantes. Sin embargo, para ellos eso es posible, ¿no? Y por eso esa reforma es más política que teológica, aunque evidentemente tiene una influencia. Después, la unidad entre religión
y vida social que veíamos, por ejemplo, en Calvino, en Ginebra, como, digamos, la cabeza visible, la autoridad religiosa era también una autoridad política, pues algo de esa imbricación, de ese solapamiento de esas dos dimensiones, civil y religiosa, se encuentra también en el anglicanismo. Y entonces ellos se proponen, con esa comprehensiveness, con esa vía media, es decir, ser la iglesia perfecta entre Roma, Wittenberg y Ginebra, es decir, entre católicos, luteranos y calvinistas. O sea, para ellos la verdadera iglesia es la anglicana, sin los excesos papistas de los romanos, sin las locuras protestantes de Lutero y sin la rigidez doctrinal de los calvinistas. Y entonces, digamos que la iglesia anglicana sería la iglesia perfecta en la cual subsiste la verdadera iglesia de Cristo. Bien, y entonces ahí tendríamos como elementos comunes la Biblia, el libro litúrgico, el Common Prayer Book, el episcopado histórico y después, de un modo relativo, como hemos visto, sobre todo con esas comunidades anglicanas que están fuera de las Islas Británicas, en cierto modo la corona, ¿no? Y por lo tanto, la eclesiología que ellos tienen es una eclesiología más que de tipo árbol, es decir, que crezca de abajo para arriba, es a veces una eclesiología de tipo federativo, tipo paraguas. Un paraguas donde se reúnen comunidades que tienen elementos en común, pero que a veces pueden ser muy distintas entre sí mismas, ¿no? Por ejemplo, ya en las Islas Británicas tenemos la High Church, los anglo-católicos, y la Low Church, Evangelicals Anglicans, es decir, con una tendencia evangélica, protestante, mucho más marcada, y conviven en la misma iglesia. Si a eso añadimos la diversidad cultural y a veces también doctrinal, lo que se genera es una gran comunión, la comunión anglicana, donde bueno, pues caben elementos diversísimos, ¿no? Hay comunidades anglicanas que no reconocen el sacerdocio femenino, mientras otras lo reconocen abiertamente, desde el año por lo menos 92. Aunque incluso hay ordenaciones antes. En China, además. ¿Sí? Las primeras ordenaciones de mujeres son en territorio chino. Sí. Bien, entonces viene esa expansión por el crecimiento del Imperio Británico, la Commonwealth. Creo que algunos de ustedes han recibido el anglicanismo en sus países por haber pertenecido al Imperio Británico anteriormente. Y también hay que decir que la Iglesia anglicana siempre ha sido muy misionera. Así como la luterana era más de quedarse en casa, los calvinistas y los anglicanos han sido muy de ir de misiones, ¿no? Por ejemplo, hay un libro muy interesante que es Viento del Este, Viento del Oeste, sobre un misionero anglicano en China también. Bien, y entonces fundan esa sociedad, Society for the Propagation of the Gospel, en el siglo XVIII, en América. No olvidemos que la Conferencia de Edimburgo de 1910, con el cual se dará, lo veremos más adelante, el pistoletazo de salida del ecumenismo, es en ámbito anglicano. Bien, y entonces tenemos como esas dos circunscripciones, como muy bien mencionaba usted, ¿no? Primero uno más de ámbito británico y después esa comunión anglicana de ámbito universal, ¿no? De un origen anglicano, pero con, digamos, denominación propia y con caracterización propia, que tienen unos elementos comunes que son suficientes para poder ir a la conferencia Lambeth, que es la conferencia que celebran cada 4 años,
y poder decidir sobre los distintos asuntos, ¿no? Esto también va a ser un rasgo, ¿no?, de que van a decidir todo de modo, digamos, democrático, por votación, lo cual explica las distintas vicisitudes doctrinales, ¿no?, los cambios doctrinales que pueden ir estableciendo, ¿no? Desde el año 30 admiten la anticoncepción artificial y desde los años 70 pues ya el sacerdocio femenino. Y ahora mismo, por ejemplo, en el Reino Unido hay más pastoras que pastores, ¿no? Lo cual está dando un rostro distinto a la Iglesia. Bien, en el siglo XVII no hay que olvidar a Oliver Cromwell, puritano, es decir, calvinista, que persigue tanto a católicos como a anglicanos. En el siglo XVIII empiezan a surgir estos movimientos. Los baptistas, de origen anabaptista, es decir, que no admiten el bautismo de niños, sino solo el bautismo de adultos, típico bautismo americano, que es muy fuerte, tiene su origen aquí. Los Quakers, los cuáqueros, donde es una religiosidad muy individual, donde uno se tiene que emocionar. To quake es vibrar, ¿no? Si uno tiene una experiencia y empieza a vibrar, entonces quiere decir que está bien con Dios, ¿no? Lo cual querría decir que, por lo menos en mi caso, estaría, porque nunca he tenido una experiencia de este tipo, ¿no? Luego el metodismo, el método en el estudio de la Biblia y en la práctica religiosa, incluso en los métodos de apostolado, es un nombre despectivo que reciben los seguidores de John Wesley en Oxford. Estos son metodistas, ¿no? Entonces, con una tendencia, digamos, más evangélica. En esa tendencia evangélica, la Biblia es el elemento central frente a la figura de Cristo, un cristocentrismo que a veces es cristomonismo, por el principio del solus Christus, un cristocentrismo a veces un poco aislado, podríamos decir, ¿no? Y la cruz, ¿no? Elementos como esenciales, muy sencillos, muy de predicación, muy de predicador itinerante, con su Biblia, y ahí invitando a la conversión, ¿no? En ese mismo siglo XIX va a aparecer el movimiento de Oxford, donde se valorará a la Iglesia primitiva, la liturgia, las prácticas devocionales, y son bastante cercanos al catolicismo. Digamos que este movimiento evangélico es de tendencia protestante y este más de tendencia católica, y curiosamente Newman va a militar en los dos. En su juventud fue más evangélico, después pasará al movimiento de Oxford hasta que se da cuenta que esa iglesia de los primeros cristianos, esa iglesia de los padres, que él tanto estudiaba y leía, se encuentra en la Iglesia Católica y entonces se va a pasar con armas y bagaje a la Iglesia Católica. Les cuento una pequeña anécdota bonita, igual la conté el año pasado, cuentan que cuando le advirtieron a Newman que si se hacía católico iba a perder todos los beneficios económicos que recibía de la Iglesia anglicana, es decir, el sueldico, pues entonces Newman dijo, ¿y qué es eso comparado con una sola comunión? O sea, Newman se da cuenta de que quienes tenían la plenitud de la Eucaristía 100%, éramos los católicos, y aunque los católicos en aquella época eran los ignorantes, los inmigrantes, gente que a lo mejor había venido de Irlanda, pues se da cuenta de que la verdadera iglesia estaba en la Iglesia Católica. Él mismo hizo un estudio, como saben, sobre los arrianos en el siglo IV y hace una caracterización que a mí me resulta muy ilustrativa. Dice, hoy día los protestantes son los arrianos.
Los anglicanos son semiarrianos y Roma está donde estaba. Y ese es el motivo, por una convicción, digamos, intelectual, teológica, a pesar de que política y socialmente era una decisión muy arriesgada, que le llevó a unirse a la Iglesia Católica, ¿no? Y pongo aquí los veterocatólicos, aunque son de origen holandés y alemán, que como saben son aquellos que se separaron de Roma con motivo del dogma de la infalibilidad pontificia, proclamada por el Vaticano I, porque estos veterocatólicos, sobre todo a partir del año 1931, van a estar unidos a los anglicanos. Y hoy por hoy, estos veterocatólicos, un obispo veterocatólico participa en todas las ordenaciones anglicanas, las ordenaciones episcopales anglicanas, lo cual le da un poco de emoción. Pero, por si fuera poco, ahora los veterocatólicos están también ordenando mujeres. Por lo tanto, se añade un nuevo elemento de discusión. Pues ya ven que es todo realmente complicado y que, en fin, que hay que ir viendo con la teología y la historia qué es lo que está pasando, ¿no? Bien, como hemos dicho, hay una separación entre la High Church de tendencia católica, anglocatólicos, y la Low Church de tendencia protestante, Evangelicals Anglicans, incluso la Broad Church, que sería a partir del siglo XVIII una iglesia de tendencia más ilustrada y por lo tanto de una tendencia más liberal. ¿Usted quiere preguntar algo? ¿Quiere preguntar alguna cosa? Que le vea ahí un poco perdido con los apuntes. ¿Quiere preguntar alguna cosa? Pues esos papeles son de esta asignatura. Sí, ¿y qué tiene ahí? Pues pregunte. Pregunte, sí. Esperamos. ¿Y quiere preguntar? Metodistas no hemos hablado todavía. Sí. Lo veremos la clase que viene. Si espera un poquito, lo vemos entonces. ¿Quiere algo más de lo que estábamos diciendo? Estábamos con la Broad Church. ¿Se entiende lo que es la Broad Church? ¿Sí? Bien. Bien, y después hemos dicho cómo se crea a finales del siglo XIX esa comunión anglicana, que es como una fraternidad de iglesias descentralizada. Entonces es como una gran familia de iglesias con elementos muy dispares. Sí, dígame. Pues hay parroquias que son de High Church y otras de Low Church. Aquí vino un sacerdote inglés que me dijo esto, no sé si será verdad, ¿no? Pero que la High Church había desaparecido. Y entonces, ¿por qué? Porque muchos de ellos se habían hecho católicos. Creo que un 10% de los pastores anglicanos se han hecho católicos a lo largo de todos estos años. No solo por los ordinariatos, que veremos enseguida, sino porque, bueno, ven que en sus iglesias, digamos, no se encuentran, bueno, un proceso parecido al de Newman, ¿no? Se dan cuenta de que se han perdido elementos esenciales y entonces, con esa fórmula de respetar, digamos, la identidad propia de los anglicanos, estamos procurando
bueno, por un lado, admitir que puedan celebrar según el Common Book of Prayer, pero por otro lado que entren en comunión con Roma. Bien, en la actualidad eso son 85 millones y con esos ordinariatos, digamos que ha sido un gesto revolucionario, primero porque han sido los anglicanos quienes han llamado a las puertas de Roma y segundo porque antes se admitían, digamos, el paso de anglicanos a católicos uno a uno y, sin embargo, ahora se ha abierto el grifo, digamos, y pueden pasar comunidades enteras. Bien, no es una situación idílica, no se puede idealizar, es una situación problemática, hay anglicanos que no les ha gustado nada la medida, también hay problemas dentro de la Iglesia Católica, entonces será un proceso que durará un tiempo, pero que puede ser una figura revolucionaria porque con el tiempo pues, puede haber ordinariatos pues, para luteranos o para calvinistas, de tal manera que conservando parte del patrimonio propio de su confesión cristiana, entren en plena comunión con Roma. Creo que les conté la anécdota esta de ese pastor luterano que me fui a despedir antes de volver aquí a Pamplona a dar clase y entonces quedamos ahí a las 3 de la tarde delante de la catedral católica, sonaron las campanas, que era un gesto de unidad entre católicos y protestantes. Entonces él me dijo que habían ido a ver el entonces cardenal Ratzinger para proponerle esta figura, ¿no? Ustedes nombran entre nosotros a uno idóneo para ser ordenado obispo, de tal manera que le pueda imponer las manos a aquellos otros pastores y de ese modo volver a la comunión con la Iglesia, ¿no? Esto ocurría en el año 2007. Entonces me dijo, y desde entonces Ratzinger no los ha respondido. O sea, lo anterior ocurría en el 98, la conversación que yo tuve con este pastor era 2007 y hasta ahora Ratzinger no nos ha respondido y cuando salió en 2009 los ordinariatos, digo, esta es la respuesta de Ratzinger, porque es exactamente eso, ¿no? Restituir la sucesión apostólica a un grupo con una determinada estructura eclesial, pero en plena comunión con Roma. Bien, entonces lo que tenemos es una situación de gran diálogo, porque los anglicanos se han caracterizado siempre por mantener diálogos con todo el mundo, ¿no? Hemos visto cómo el movimiento de Oxford era especialmente abierto a los católicos, ¿no? Hemos visto también cómo había aperturas al protestantismo. Y así, por ejemplo, en el año 1931, con el Pacto de Bonn, el Bonn Agreement, es ese acuerdo que se ha establecido entre anglicanos y veterocatólicos o viejocatólicos, los que no reconocían la doctrina de la infalibilidad pontificia, ¿no? Entonces, después del Concilio Vaticano II, ya en el año 65 se empiezan a crear reuniones, el 67 empieza el diálogo oficial y entonces se crea una comisión internacional católico-anglicana que se llama ARCIC, o ARCIC, que va a abordar distintos temas, ¿no? Bien, aquí no me interesa tanto que se sepan los títulos de los documentos, porque no me acuerdo ni siquiera yo, aunque yo tengo bastante mala memoria, sino los temas, ¿no? Tema, Eucaristía. Tema, ministerio. ¿Qué ha pasado con el ministerio? Se dice que en torno a estos años se quería revisar la Apostolice Curae de León XIII para ver si se podía recuperar esa sucesión apostólica, ¿no? Y
el tema de la ordenación de mujeres pues hizo fracasar cualquier esperanza. Bien, el tema de la autoridad, es decir, qué ha pasado con el episcopado, qué lugar ocupa el sucesor de Pedro en toda esta estructura. En todos estos años, 12 años, se publica un Final Report, es decir, donde se ven las dificultades que hay, sobre todo en la doctrina del ministerio y en cuestiones eclesiológicas, ¿no? Y entonces, bueno, se ve que el diálogo teológico tiene que ir más en profundidad. Y después está la cuestión del sacerdocio femenino, del año 92, que es el mismo año en el cual se establece la conferencia de Porvoo. No sé si se acuerdan, la conferencia de Porvoo es el pacto que se establece entre anglicanos y luteranos escandinavos. O sea que dentro del luteranismo tenemos unos que se unen con los anglicanos y otros con los reformados. La Concordia de Loyenberg de 1973. Pues, sin embargo, esta es entre anglicanos y luteranos escandinavos. Perdón, no era... Una fase entre optimismo y realismo, esa respuesta a la Ut Sint, May They All Be One. Empieza una segunda fase, el Archic 2, sobre eclesiología, moral, Eucaristía, sacerdocio, y sobre María, un documento muy bonito sobre la figura de María. Hay un sacerdote polaco que está haciendo aquí una tesis doctoral sobre este documento en concreto y toda la mariología de los anglicanos, que es interesante, complicada y a veces convergente y otras veces divergente de la católica, ¿no? En 2008, la High Church ya admite la ordenación de mujeres. Habíamos visto que era una cuestión admitida desde el año 92, pero aquí es la High Church a reconocerla, lo cual va a provocar la entrada de distintas comunidades anglicanas en la Iglesia Católica. Empezamos un Archic 3 sobre cuestiones eclesiológicas, Iglesia universal e Iglesia local. 2009 se crean los ordinariatos personales, como hemos mencionado. 2014, la conferencia Lambeth, ahí tienen Lambeth, Palacio de Lambeth, admite la ordenación episcopal de mujeres. En el año 16 se rechaza el matrimonio homosexual, al menos de momento la cuestión está así. En el 17 se reconoce la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación, que habíamos firmado con los luteranos y los metodistas, ahora entran también los anglicanos y los reformados, o sea que hay, digamos, un acuerdo de base común, ¿no? Y después la unión con los metodistas se empezó a hablar en 2018, pero en 2019 se dijo que todavía estaba la cosa lejos, ¿no? Usted que estaba interesado en el metodismo, pero lo veremos más despacio el próximo día, ¿no? El resultado, digamos, por países es el que pueden ver aquí. Entonces, ven que hay una presencia anglicana, pues por supuesto en países, digamos, que pertenecían a la Commonwealth, como Australia, India. Sri Lanka, ¿no hay anglicanos? Sí, también, ¿no? Luego en algunos países de África, lo pueden ver ahí, incluso en España hay anglicanos. Aquí estuvo el obispo, entre comillas, anglicano, hace unos años, de España, que los obispos... Bueno, bien, y luego tenemos en Brasil, por supuesto, y luego en toda Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, por supuestísimo, ¿no? México, etcétera, etcétera.
Bien, este es el panorama que tenemos de la comunión anglicana y pido disculpas por la rapidez con que hemos discurrido. No sé si ha quedado alguna pregunta. El metodismo lo veremos más despacio, si Dios quiere, el próximo día. Pueden mirar el vídeo que les he mandado, que da como más detalles, aunque el contenido del examen es lo que aparece aquí. Lo que aparezca en el vídeo puede servir para información, contextualización, pero para el examen nos remitiremos al manual, si les parece bien. ¿De acuerdo? Pues muy bien, muchas gracias, que descansen y hasta el próximo día.